Voy a anudar grabación. Bien. Vamos a arrancar con. Ahí estamos. Vamos a arrancar con el libro de Proverbios. ¿Sí? Un libro. Yo siempre recomiendo, siempre lo digo, que la Biblia no debe leerse como una sucesión de frases sueltas, ¿no? O de frases que yo lo acomodo conforme a mi interés, sino que hay que ver el contexto en que está escrita esta frase, ¿no? El contexto literario, que implica en qué género estoy viendo, si es una narración, si es una parábola, si es una profecía, ¿no? Hay que tener todas esas consideraciones. El libro de Proverbios en particular tiene la particularidad, valga la redundancia, que sí está conformado por frases sueltas. No son sueltas porque por ahí alguna tiene una correlación con la otra, o tenemos un gran fragmento, como el elogio a la sabiduría, o como la mujer virtuosa, que es, bueno, vamos a hablar de esto. ¿Sí? Pero después sí que hay muchas frases sueltas, y entonces lo que ocurre es que por lo general nadie agarra el libro de Proverbios y lo lee de pe a pa, este, como si tuviera una correlación. ¿Eh? Sería la excepción a la regla. Es como los salmos, ¿no? Los salmos pasa lo mismo. Yo agarro un salmo, leo un salmo, dos salmos, tres salmos, veo que alguno tiene una relación con la otra, pero no es que el libro de los salmos hay que leerlos de pe a pa para entenderlos. ¿Sí? Con los proverbios pasa más o menos lo mismo. Son bloques. Bueno, el título hebreo con el que abre el libro es Mishlei Shelomó, que quiere decir Proverbios de Salomón. Vieron que los libros del Antiguo Testamento generalmente se llaman como la primera frase, ¿sí? Eso lo hacemos mucho, por lo menos acá, en Argentina, con las canciones, ¿sí? No importa qué título le puso el autor, sino que generalmente lo nombramos con la primera frase de cómo empieza la canción. Bueno, así más o menos llamaban los libros los hebreos. Y bueno, y justamente la primera palabra es Mishel, que deriva de Mashal, que tiene muchas excepciones, pero Proverbios sería una. O Proverbios de Salomón, ¿sí? Lleva el título de quién es el autor, aparentemente, de el libro. La atribución inicial atribuye uno de los debates más importantes en torno al libro. ¿Fue Salomón el autor de la totalidad de la obra o estamos ante una colección más amplia formada a lo largo de varios siglos bajo la influencia de la tradición sapiencial asociada a su nombre? Vieron que los libros son anónimos, menos los que no, valga la redundancia. Es decir, em, Génesis se le atribuye a Moisés, pero no dice la historia del inicio por Moisés, por la historia que nos contó Moisés. No arranca diciendo así, digamos, no tiene firma. En el caso de los salmos, sí. Sin embargo, vemos que no todos los salmos son de Salomón. Eso lo vamos a ver ahora en un ratito. No quiero adelantarme. Vamos primero con el término mayal. Mayal era un género literario mucho más amplio que nuestro concepto moderno de proverbio. En distintos pasajes del Antiguo Testamento, el término mayal se utiliza para designar proverbios breves. Por ejemplo, en Proverbios 10:1. Agarré uno de tantos que hay, ¿no? Dice así, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es la tristeza de su madre. Acá me juntó las palabras. Eso es un proverbio, ¿sí? Por eso digo, este texto no viene a cuento de una narración, ni está en medio de una poesía, ni en medio de una profecía, sino que es
se entiende en sí misma. A eso me refiero con que sí, en el caso de los proverbios, puede leerse suelto, porque está concebida de esa manera. Bueno, ese sería un proverbio, el típico proverbio, ¿sí? En nuestra sociedad tenemos miles, esa es la típica, lo que decimos refranes, ¿no? Más vale pájaro en mano que 100 volando, etcétera. Ese sería un proverbio, es un dicho corto, tiene que ser corto y le da un sentido de aplicación práctica o de aplicación de la vida o del carácter. Pero además el mayal también se utiliza el término mayal para oráculos proféticos o sentencias solemnes. Por ejemplo, estoy hablando de todo el Antiguo Testamento, ¿ah? Números 23:7 dice, y él tomó su parábola y dijo, de Aram me trajo Balac, rey de Moab, de los montes de Oriente, ven, maldíceme a Jacob, y ve, execra a Israel, ¿por qué maldeciré yo a Dios? Al Dios que no maldijo y por qué de execrar al Jehová que no ha execrado. Este es Balaam, esta historia no sé si se acuerdan, Balaam le dice que maldiga, es otra historia, ¿ah? Pero le dice que maldiga a, eh, a Israel y la narración comienza diciendo, y tomó Balaam su parábola, es decir, el mayal, y dijo, y empieza toda ahí yo lo corté, ¿no? Pero es toda una exhortación, entre poético y solemne. Y lo consideran mayal, ¿no? Dentro de la literatura hebrea, eso sería un mayal. Bueno, ven que no se parece a un refrán, no es un refrán. Sin embargo, es un mayal. Enigmas. Este es uno de los principales motivos por lo cual el término... ahora no quiero adelantarme, pero el mayal también abarca lo que serían los enigmas. Ezequiel 17:2. Hijo de hombre, propón una figura, Hidad, que quiere decir enigma, y narra una parábola, mayal, a la casa de Israel. Y empieza con unen la idea de Jidá y de Mayal como si fuera la misma cosa, ¿no? Acá vemos una repetición judía y habla del enigma como un Mayal. Entonces acá tenemos el caso, esto no lo tengo en el libro porque se iría de tema. Tenemos el tema de em, las parábolas de Jesús. Las parábolas derivan del Mayal. Entonces a veces nosotros vemos que las parábolas que hace es para que se entienda más claramente lo que está diciendo, y a veces no. A veces lo dice para que sea un enigma y que no se entienda lo que está diciendo. Entonces decimos, ¿pero qué son las parábolas entonces? ¿Es para que se entienda o para que no se entienda? Bueno, lo que pasa es que se tradujo del término mayal, que significan varias cosas. Entonces puede ser que sea un enigma, En como el cuanto al enigma. síntoma, Sí, Gustavo, sabes que se escucha pero se corta. Bueno, cuando puedas, interrumpir, no hay problema. Pero es como que te desmuteas, pero no se escucha. Bien, avanzamos un poquito. Gira, que es un enigma. Un enigma, y que a mí más me gusta, es el que. eh, ¿Me escuchan? Ahí está, ahora sí, ahora sí. Ah, bendiciones, bendiciones. He Bendiciones. tenido problemas con el audio. He entrado varias veces, pero ya creo que ya solucioné. Ahora sí. Genial. Bendiciones.
El enigma es el clásico, el de Natán, que le dice a David, había un hombre rico que tenía todo un montón de ovejas y un pobre que tenía una sola oveja y este rico va y le saca la oveja, eh, que la única que tenía, ¿no? Entonces David dice, bueno, ese hombre merece la muerte, es lo peor que pudo haber hecho, ¿no? Hasta ahí, en realidad, lo que está haciendo es un tipo de enigma. Es una parábola, un mayal, la forma profética que tiene de explicarle el mal que estaba haciendo, que es el típico mayal es ese, que es, yo te digo una historia y vos la vas a entender, o vas a creer que la entendés, hasta que te doy una clave para que la entiendas a fondo, ¿sí? Entonces la clave que le dice es, ese hombre eres tú. Cuando le dice, ese hombre eres tú, se da cuenta David inmediatamente. ¿Por qué? Porque lo vio de lejos. Vio, es mucho más fácil. Esto los filósofos griegos lo tenían muy claro, ¿no? Que era una idea, cuando está, un concepto, cuando está muy de cerca es difícil verlo, pero entonces lo alejamos un poquito. Eso se ve en la República de Platón, por ejemplo, que es, lo alejamos un poco y lo vemos con otro ejemplo más alejado para poder entender. En la literatura hebrea se recontra hacía, ¿no? La parábola de la semilla. El hombre salió a sembrar, una semilla cayó entre espinos, otro al costado del camino, otro entre pedregales, otro en tierra buena, en la que cayó en tierra buena, creció, bueno, explica cada una, ¿no? El que cayó sobre las piedras no tuvo mucho sustento, y pum, pum, explica todo, pero el que cayó en tierra buena dio un espectacular, ¿no? El 60 el 100 por uno. Bueno, es fácil de entender lo que está diciendo. Es fácil de entender, digo, en el sentido sencillo, que es, bueno, sí, una persona siembra y a uno le sale y a otro no le sale según la característica del terreno. Pero después da la clave. Y dice, solamente la clave es, la semilla es la palabra del Señor. Ah, estás hablando de otra cosa, pero yo lo entendí muy fácil hasta que me decís que se trata de la palabra del Señor y el terreno soy yo. Qué tan predispuesto estoy. Bueno, eso es el mayal, ¿sí? El enigma. Te doy algo, crees que lo entendés, pero no lo entendés. Pobre, está Gustavo queriendo conectar el audio otra vez. Salmo 94. Enigma, ¿no? Otro ejemplo de cómo combinan el mayal con el enigma Jidá. Dice Salmo 49:4, inclinaré al proverbio mi oído, declararé con arma mi enigma. Cuando dice proverbio es mayal, y cuando dice enigma, quise subrayarlo pero no puedo, y cuando dice enigma es Jidá. Eh, Mayal y Jidá es lo mismo. Proverbios y enigma lo pueden considerar igual, ¿sí? Y parábolas, es la que dijimos recién. Ezequiel 24:3 habla por medio de una palabra a la casa rebelde y diles, así ha dicho el Señor, pon una olla, ponla y echa agua en ella, junta sus piezas de carne en ella, todas buenas piezas, piernas y espalda, llénala de huesos escogidos, toma una oveja escogida. Le dice Dios, habla por medio de una parábola, un mayal, a la casa rebelde. Y hace un acto profético ahí Ezequiel. Bueno, cuando la Septuaginta, que es la traducción griega del texto hebreo, tradujo Mishlei al griego, que sería Proverbios, usó la palabra paroimiai, término que puede referirse a proverbios, máximas o dichas sapienciales, como vimos recién. Y después la Vulgata Latina, que es la traducción latina del texto de la Septuaginta, adoptó el nombre Proverbia o Liber Proverbium, del que deriva proverbios, presente en la mayoría de las versiones modernas. De este modo, tanto la tradición griega como la latina entendieron la obra principalmente como una colección de sentencias sapienciales que más o menos es lo que es, ¿sí? Que de hecho, o sea, todos los comentaristas dicen más o menos lo mismo.
No hay mucha discusión al respecto. Esta amplitud explica por qué el libro no contiene únicamente frases breves, ¿sí? No es solo el refrán, sino también incluye discursos extensos, exhortaciones paternas, poemas sapienciales y reflexiones sobre la conducta humana. Vemos frases muy cortas, frases un poquito más largas, capítulos enteros, ¿no? Eh, incluido. El título Michelet anuncia desde el comienzo una colección de diversas enseñanzas destinadas a formar la sabiduría del lector. La tradición judía y cristiana atribuyó el autor. Proverbios a Salomón. Bueno, hay un tema simple, no es tan, es que la mayoría de los textos los habrá escrito Salomón y después otros vemos que no. Entonces lo que tenemos es una colección de libros. No es todo lo que escribió Salomón. De la misma manera que Salmos no lo escribió todo David. Nosotros tenemos como que los Salmos lo escribió David y bueno, algunos sí y otros no. Bueno, ¿por qué se atribuye a Salomón? Bueno, en primer lugar, el encabezado del libro, como vimos recién, Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. No cabe duda de quién estamos hablando. En segundo lugar, en Primera Reyes 4, 32-33, declara que Salomón pronunció 3.000 proverbios y desarrolló amplios conocimientos sobre la naturaleza. Esto lo dice un historiador, ¿no? Digo, el que escribe Reyes, tiene la idea de eh, describir el devenir del pueblo de Israel a partir de sus reyes, sin suavizar nada. Es decir, no era el notario del rey el que escribe el libro de Reyes, de tal manera de hacer quedar bien al rey como solían ser las referencias en la mayoría de los reyes en la historia, ¿no? Que cada rey tiene su propio notario y escribe las victorias. O sea, si nosotros leemos Reyes, vemos que la mayoría es un desastre. ¿Está bien? De Salomón se dice varias cosas que hizo mal y varias cosas que hizo bien. Por lo tanto, no deberíamos por qué desconfiar cuando dice que escribió 3.000 proverbios y desarrolló amplios conocimientos, ¿no? Que escribía el hombre, ¿no? Y pensaba, tenía eso como una de sus virtudes. Finalmente, su extraordinaria fama como sabio, reconocida incluso por gobernadores extranjeros como la reina de Saba, constituyó a consolidar la atribución de que el libro de Proverbios lo había escrito efectivamente eh, Salomón. Bueno, y acá creo que venía un titulito, no. Pero ese sería a favor. Ahora, ¿por qué decimos que no solamente Salomón? Los títulos internos permiten identificar diversas secciones. Tras el prólogo introductorio, el libro presenta una serie de discursos de instrucción dirigidos a un joven. Escucha, hijo mío, la instrucción de tu padre. Esto, escucha, hijo mío, la instrucción de tu padre, puede ser Salomón escribiéndole a alguno de sus hijos, puede ser Salomón escribiéndole a algún, ¿cómo se dice? Un discípulo, o un maestro escribiéndole a su discípulo. Generalmente se le decía hijos, ¿no? Eh, Vemos que cuando habla de Elías que estaba, la escuela se llamaba los hijos de los profetas, ¿no? Los hijos se los llamaba también a los discípulos. Luego tenemos las llamadas palabras de los sabios, capítulos 22 al 24. Inclina tu oído, escucha la palabra de los sabios. Acá ya está hablando en plural. Puede ser que Salomón haya dicho, escucha la palabra de los sabios, en el sentido de los ancianos y los que lo precedieron a Salomón. Puede ser. La otra es que sea una introducción a proverbios que dijeron sabios anteriores a Salomón. Aplica tu corazón a mi sabiduría. Dice Proverbio 25:1. También estos son proverbios de Salomón, los cuales copiaron los varones de Ezequías, rey de Judá. Cuando dice los varones de Ezequías, rey de Judá, este dato demuestra que al menos parte del material fue preservado y organizado varios siglos después de la época de Salomón. Ezequías es muy posterior, a Salomón y aparentemente, o lo que dice acá, ¿no?
eh, los varones de Ezequías fueron los que copiaron los textos. Y ya en el 30 cambia de autor. Dice, palabra de Agur, hijo de Jaque, la profecía que dijo el varón a Itiel y a Ucal. Palabras del rey Lamuel, profecía con que lo instruyó su madre. Entonces tenemos un montón de personajes, la madre, Lemuel, Jaque, Itiel, y a partir de ahí vienen unos proverbios que no serían de Salomón directamente. Por eso decimos que es una compilación. La evidencia interna sugiere, por tanto, un proceso de composición y recopilación prolongado. Muchos años. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esto, pensé que lo había puesto, estos nombres, el rey Lemuel, pareciera que hacen referencia a el exilio, ¿sí? Es decir, proverbios que se pronunciaron cuando Israel ya había estado en el exilio. Hay algunos arameísmos inclusive. Salomón ocupa un lugar central dentro de la tradición y probablemente constituye la fuente principal y una parte significativa de todo el libro. Sin embargo, el libro en su forma actual refleja el trabajo de generaciones posteriores de sabios, escribas, compiladores que lo conservaron, organizaron y ampliaron ese legado. Por esta razón, la posición adoptada por la mayoría de los especialistas puede resumirse en tres afirmaciones. Salomón debe ser considerado como la figura principal, que escribió la mayoría y el que coordina, digamos, es el que le da dirección. El tema con las compilaciones es que eh, uno no compila cualquier cosa, ¿no? Yo voy a compilar, no sé, todos los libros que hablan sobre la muralla china. Entonces, esa es la dirección que voy a apilar, que voy a compilar, que lo voy a unir. En este sentido, el libro de Salomón sería, digamos, lo que escribió y dijo Salomón sería lo que le da sentido a cuáles agregamos acá o cuáles no agregamos. Porque dichos, refranes y historias mayales habían un montón para ser dulce, pero no están todos en el libro. Entonces sería Salomón el que le da sentido y ordenamiento. Esto paréntesis. ¿Vieron que uno de los argumentos para decir de por qué la Biblia es inspirada por Dios, hay un argumento que es falaz, que lo usamos mucho los cristianos, pero no está bien pensado, que es, ¿cómo puede ser que en un montón de siglos, un montón de culturas distintas, un montón de personas que no se conocían, hablan de lo mismo? Bueno, la respuesta es simple, es que es una compilación. El pueblo que lo compila es el pueblo que dice, este sí, este no. Este habla de Dios, este no habla, lo sacamos. Este tiene que ver con nuestra tradición, no tiene que ver, lo sacamos. O sea, la compilación de libros que tenemos tiene una lógica, que es que quienes entran y quienes, si hubiera un libro que dijera que Dios tuvo una batalla severa con Satanás y Satanás lo venció, debe haber escritos, simplemente no entran porque no tiene nada que ver con nuestro Dios. Nada, eso es un paréntesis aparte que generalmente hay un hilo conductor. Sobre todo en este tipo de cuestiones que no son una historia, proverbios. Con el libro de los Salmos, lo mismo. La dirección tiene que ver con el sentir humano ante lo que ocurre. Eso lo vamos a ver en la próxima clase si llegamos. Digamos, lo que sigue de proverbios es Salmos. Bueno, en segundo lugar, otras colecciones proceden de sabios distintos cuya enseñanza fueron incorporadas posteriormente. Finalmente, la forma definitiva de Proverbios es el resultado de un proceso editorial, ese es lo que no me salía. Todo lo que son colecciones, hay una intención editorial, que es, bueno, es eso, ¿no? ¿Cuál sí, cuál no? ¿Cuál sacamos? ¿Cuál agregamos? ¿Cuál pulimos? Ese proceso editorial está presente en la Biblia. No de la manera que nosotros entendemos las editoriales, que son gente en una oficina tachando y sacando, sino es una edición o una editorial de un pueblo, ¿sí? De nuestro pueblo, ¿no? Un pueblo que empieza hace miles de años
y lo seguimos siendo y nosotros pasamos, pero tenemos una misma identidad. Perfecto. Bueno, fecha, esto sería lo último aburrido, les prometo, del libro de Proverbios. Fecha, pasa que había que decirlo. Fecha, ¿cuándo se escribió? Bueno, es mucho más sencillo que Job porque el libro proporciona pistas cronológicas. El núcleo salomónico, Salomón aparentemente gobernó alrededor del siglo X antes de Cristo. Los proverbios atribuidos directamente a Salomón podrían ser, el gran núcleo sería del 10 al 22, del 25 al 29, reflejan una sociedad agraria y monárquica. Después tenemos la edición de Ezequiel, es uno de los que vemos que menciona la Biblia que tuvo editores, la edición de Ezequías o los hombres de Ezequías que lo hicieron, que sería más cerca, ¿no? Siglo 8 antes de Cristo, mucho más para acá, unos 10 siglos después, perdón, 2 siglos después. El encabezado de Proverbios 25:1 dice, estos también son los proverbios de Salomón, los cuales copiaron los varones de Ezequías, rey de Judá, ya lo dije recién. Bueno, Ezequías reinó entre el 715 y el 686, ¿no? Siglo octavo. Es uno de los momentos, el siglo octavo es prolífero en literatura de la Biblia, ¿no? Gran parte de Isaías se escribió en esta época. Y su reinado fue un periodo de reforma religiosa y florecimiento literario. Eso también lo vemos en la misma Biblia, ¿no? Que encuentran los textos y hacen la gran reforma, ¿no? La reforma, la primer gran reforma. Y después tenemos adiciones posexílicas entre el siglo V y el siglo IV antes de Cristo. Los últimos capítulos, Agur, Lemuel, la mujer virtuosa. Ah, porque después de esto viene el gran poema de la mujer virtuosa. Presentan características lingüísticas que sugieren una fecha más tardía, quizás el periodo persa, 5-4. Repetí. Por ejemplo, el nombre Lemuel es de origen árabe o norteño, no común entre la monarquía israelita. El poema acróstico de Proverbios 31, 22 estrofas que comienzan con cada letra del... ¿Saben lo que es el poema acróstico? No, nosotros no lo podemos disfrutar. Pero en la Biblia, este texto es uno. ¿Vieron lo que es un acróstico? Que no, que decimos, bueno, yo escribo mi nombre, Fernando, porque lo tengo acá escrito. Fernando. No sé, no soy bueno para los acrósticos. Pone fe con la F, Claro, fe en... esperanza con la E, Claro, espera, eso. así, R, va entonces te haciéndole. queda la palabra así. Bueno, los acrósticos del pueblo hebreo era con el alfabeto. Aleph, Bet, Gimel, tan, 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 uno por uno. Entonces, la primera frase arranca con la letra de la primera letra del alfabeto. La segunda frase arranca con la segunda letra y así. La mujer virtuosa es un acróstico. Está escrito de esa manera. Arranca con Aleph y termina con... ah, se me fue. Hace como 5 años que no leo, que no hago. Ah, acá lo había puesto uno. Ah, Lamentaciones. El libro de Lamentaciones es un acróstico que también no lo disfrutamos. Entonces, algunas versiones de la Biblia traducida agregan con qué letra comienza. Entonces, por ejemplo, esta creo que es la Biblia de Jerusalén. Lamentaciones 1:1. Te escribe arriba, Aleph. Qué solitaria se encuentra la otrora ciudad populosa, pa, pa, pa. Después abajo pone Bet. Llora que llora de noche, ¿sí? Gimel, Dalet. Esas son las letras. Si quieren aprender el alfabeto hebreo, basta con agarrar una versión de la Biblia y ahí las tenemos escritas. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Bau. eh, hasta el final. Algunos, el Salmo 119, algunos cuando llegan al final vuelven a empezar. Y otros simplemente tienen porciones grandes
de texto. Pero bueno, la mujer virtuosa, dentro de lo que sería la poesía hebrea, es una, porque además es difícil que tenga sentido lo que estoy diciendo con esa complicación de escribir el alfabeto. Bueno, ¿cuál es el propósito del libro de Proverbios? Si lo saben, lo pueden decir. Si lo saben, y yo hablo en plural, pero la única que está conectada es Andrea. Yo creo que es Sí, para aplicarlo en uno, claro. no para darlo de consejo, aplicarlo para nosotros para darlo de consejos. Sí, tiene algo de eso, algo de muy práctico, porque obvio que toda la Biblia es para aplicarla, pero el proverbio es Sí, muy sí. práctico, es muy simple, No, digamos. a eso a lo que voy, que Sí, es sí, sí, cortito, que no tenés que dar claro, una enseñanza grande como para decir, bueno, por ejemplo, si tenemos que contar la historia de Jesús, pero si alguien viene con una situación, qué sé yo, con el hijo, bueno, mira, la palabra de Dios dice corrige al niño con vara. Entonces ahí le ahí empezás a está, explicar qué corregir con vara. No es pegarle un chirlito grande y todos los días, sino claro, instruirlo en el camino, ir hablándole, explicándole todo. Creo que es así, más o menos. excelente, sí. La primera consiste en enseñar, porque acá me salté en que creo que pensé acá está acá tengo la Biblia. ¿Estoy compartiendo todavía? No, ya no estoy compartiendo. Es como una reflexión, profe, como unas reflexiones. Claro, sí, sí. Hay mucho de reflexión ahí. Esperen que ahí estamos. Proverbios. Proverbios, proverbios, proverbios. Proverbios 1:1, los proverbios de Salomón, etcétera. 1:2. Para aprender, dice, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para aprender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para adquirir instrucción y prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los ingenuos y a los jóvenes inteligencia y cordura. Es decir, el propósito te lo dice al principio, ¿sí? ¿Para qué vamos a escribir este libro? O sea, ¿cuál es la línea editorial del libro este que vamos a compilar? Sería. Porque obvio que esa primera parte sí que no la escribe Salomón, ¿no? Porque lo están nombrando. Dice Proverbios de Salomón, hijo de... Ese es el compilador que está diciendo, bueno, estos son los proverbios y esta es la línea editorial de los que vamos a incluir en este libro. Bueno, la primera meta consiste en enseñar sabiduría, que es okbah, y doctrina. Sabiduría es okma, ¿no? No enseñar. Porque enseñar es Torah, es una derivación de la palabra Torah. Pero enseñar sabiduría y doctrina, que sería okma y musar. La sabiduría, okma, no debe entenderse como erudición, inteligencia académica, sino como la capacidad de vivir correctamente en el mundo creado por Dios, ¿no? Es la capacidad de ser coherente con lo que uno dice, sería. Esa sería la sabiduría. Y después, musar se traduce como disciplina, está bastante bien, por su parte alude a la corrección, ¿no? Un poco lo que decías vos recién, Andrea, a la corrección, la formación de carácter y la disposición para aprender de la instrucción, ¿sí? Si no tenemos la disposición de aprender de la instrucción, no sirve para nada la instrucción. Si no lo ponemos en práctica, no sirve para nada. Es decir, la disciplina sería hacer tangente, hacer real la sabiduría, ¿no? Es decir, una parte de sabio, pero una parte de disciplina, de llevarlo a cabo. La verdadera sabiduría requiere ambas dimensiones, conocimiento y transformación personal. La parte de transformación es importantísima. Acá directamente puse un texto de Gordon Fee. Es un librito chiquito que se llama Lectura Eficaz de la Biblia. Es, es un libro de interpretación bíblica. Es buenísimo el libro, porque es muy sencillo.
escribe de la manera que a mí me gustaría escribir y que no me sale. Dice, ¿qué es la sabiduría? Dice este Gordon Fee. ¿Qué es la sabiduría? Una breve definición reza como lo siguiente. Sabiduría es la capacidad para tomar decisiones piadosas en la vida. Eso es una definición. La capacidad de tomar decisiones, eso es sabiduría. Pero pues, decisiones piadosas, ¿no? Pues si yo tomo una decisión cruel, no es sabio. ¿Está bien? Usted alcanza esta meta al aplicar las verdades de Dios a su vida de manera que las decisiones sean de veras piadosas. Esto suena bastante razonable y no un tipo de cosa que debe confundir a los cristianos. El problema surge cuando el material sapiencial, es decir, un poco Eclesiastés, un poco Proverbios. Hola, Nanu, qué bueno verte. El problema, dice Tarde, pero seguro, por el trabajo. el Gustavo problema, hola André, perdón. No, ¿qué? que no la saludé ni a André ni a Gustavo, perdón, re maleducada. Dije hola, hola, pero no. Bueno, em, el problema con los textos sapienciales, Proverbios es uno de los textos sapienciales, dice, es cuando se malinterpreta y de esa manera se aplica mal y pone el siguiente ejemplo. En tales casos las personas toman decisiones que no siempre son piadosas, ¿sí? Es decir, yo puedo tener el conocimiento de una palabra de Dios, ¿no? El conocimiento perfecta de la palabra. Con el ejemplo este va a ser más claro. Que pone, por ejemplo, dice, mantente a distancia del necio, pues en sus labios no hallarás conocimiento. El necio es un tonto. El término necio se puede traducir como tonto, ¿sí? Como bruto. ¿Está bien? Entonces, yo leo esta palabra, la entiendo y la adopto. Y digo, mantente a distancia del tonto, porque en sus labios no voy a hallar conocimiento. Es decir, yo no me voy a juntar con gente que no sabe leer y escribir, porque me van a volver un tonto a mí. Esa sería una mala interpretación, porque no tiene nada que ver con la piedad. Yo la conozco, la palabra, e interpreto cualquier cosa. ¿Sí? Entonces lo que dice es que no hay sabiduría porque no hay una toma de decisión eh, piadosa, ¿no? Esto sigo con Gordon Fee. ¿Significa esto que los cristianos deben decidir no asociarse con los que tienen impedimentos mentales o carecen de educación o están mentalmente enfermos? Por supuesto que no, ¿no? Planteándolo de esta manera, no. Pero eh, hablando de lo que está describiendo es la sabiduría. La sabiduría siempre tiene que estar mediada por la piedad, ¿sí? En nuestros casos, el tema de que a un tonto no le hablemos, no me parece que sea muy actual. Pero, por ejemplo, sí, que el típico caso de la iglesia actual, que entre una pareja de homosexuales y los sacamos a patada porque son homosexuales, porque la palabra dice que eso es aberración para el Señor. Sí, está bien. ¿Pero te parece piadosa la actitud que estás teniendo con esa persona? ¿O te parece que lo estás despreciando y maltratando injustamente? ¿Eh? Eh, entonces, en ese sentido, cada paso es decir, esto está bien, esto está mal. O sea, considerar la palabra de Dios, pero siempre mediada por la piedad. ¿Sí? A eso se le llama sabiduría, sería la definición hebrea. Acá da un ejemplo más. No, extiende un poquito más. Dice, en Proverbios, necio significa fundamentalmente infiel. Dice, agrega Gordon Fee un dato, que es que necio no quiere decir tonto solamente, sino también infiel. Y entonces, infiel a Dios, ni siquiera infiel a la mujer o al esposo. Infiel a Dios. Bueno, ya estamos hablando de otra cosa. ¿Está bien? Es un poco más amplio. Eh, bueno, la disciplina también. Ahí está, disciplina, musar. También traducida como instrucción o corrección, la disciplina es el proceso mediante el cual se adquiere la sabiduría. En Proverbios, el maestro actúa como un padre sustituto que imparte esta formación moral para ayudar al joven
a alcanzar una adultez íntegra. Siempre recordando que el padre es el padre o el maestro. ¿Sí? Y lo que busca en Proverbios, el maestro actúa como un padre. ¿Está bien? Generalmente se considera de esa manera. Es decir, cuando dice, instruye a, ¿cómo era? Yo no me acuerdo de memoria nada, a tu hijo con vara Instruye al niño en el camino, en el para camino, cuando sea viejo no se apartará de él, algo así. bien, va tanto a los padres como a los maestros, esa palabra. No es exclusivo del padre. Implica, esto la disciplina, implica recibir advertencias contra la necedad y la desobediencia deliberada. Estos términos forman el núcleo ético de la relación del hombre con su prójimo. Rectitud, Sedec, no es solo un código moral abstracto, sino la fidelidad a una relación, la rectitud, ya sea con Dios o con la comunidad. El hombre justo es aquel que cumple con las demandas de sus vínculos sociales y divinos. La rectitud no es solamente para con Dios. Yo delante de Dios estoy genial, pero maltrato a mi empleado, ¿no? Porque es otra cosa. No, no, la rectitud es ser fiel, es lo que se llama la persona íntegra. Justicia, estoy nombrando las palabras que nombra ahí en el prólogo de Proverbios, ¿no? En la Biblia la justicia es una relación personal y una actividad de Dios que reivindica al inocente y defiende al débil, ¿sí? Siempre que se habla de justicia en la Biblia, se está hablando de hacia el débil, siempre, ¿eh? Al huérfano, la viuda, al extranjero. Eh, Hacer justicia es eso. En Isaías 58, cuando habla del ayuno, dice, llamás a esto día agradable a Dios, que durante el día maltratás a tu siervo o empleado, estoy parafraseando, ¿no? Eh, y después venís y me ofrecés holocausto. Yo no quiero saber nada con eso. Dice, no me ofrezcan holocausto. Me parece abominable lo que están haciendo. ¿Por qué? Porque dice, no estás ejerciendo justicia. Dice, no es más bien el ayuno que yo elegí, es que ejerzan justicia. Dice, cuando dice la justicia, decirse justo. A eso se refiere. Se opone a la corrupción de los tribunales y al soborno. Equidad. Implica rectitud de carácter y honestidad en el trato, evitando la opresión, el fraude y el fraude en las transacciones humanas. Inteligencia se refiere a la capacidad de discernir y comprender las palabras y situaciones para actuar con sentido común. ¿Sí? Una cosa es tener inteligencia, pero también eh, está dentro de los preceptos la inteligencia. Prudencia, a menudo vinculada al éxito, al buen juicio, es la destreza para manejarse con cautela en las decisiones diarias, el arte de saber cuándo y cómo actuar. Cómo actuar como conviene. Acá había puesto el ejemplo de Gordon Fee, porque puse dos ejemplos, pero me parece que lo saqué. Bueno, voy a terminar y si no, lo menciono después. La sabiduría, sin embargo, se ha enseñado más en el hogar que en ningún otro ambiente. Los padres, esto es de Gordon Fee y me olvidé de ponerlo adelante de todo. Eh, los padres modernos enseñaban a sus hijos todo tipo de sabiduría, casi cada día enseñan, no enseñaban. Y a menudo sin darse cuenta de ello, cuando trataban de ayudarles a tomar decisiones correctas en la vida. Siempre estamos enseñando cosas simples que implican sabiduría. El libro de Proverbios tiene mucho de simple. Y dice este Gordon Fee, ¿cuántas veces un padre propone a un hijo reglas según las cuales vivir? Del tipo, no juegues en la calle, trata de escoger buenos amigos, abrigate bien. eh, en ese sentido, el padre está enseñando sabiduría, ¿no? Mira a los dos lados al cruzar. Son cosas, bueno, sí, para nosotros nos parecen básicas, pero alguien nos los enseñó. Es sabiduría aplicable, simple. El libro de Proverbios tiene muchísimo de eso, que es algo simple, no es una locura de teología, algo simple. ¿Sí? En ese sentido,
es lo que se llama la sabiduría cotidiana, la sabiduría simple. Eh, y que en la medida que nos vamos poniendo viejos, vamos adquiriendo cada vez más. El único problema es que generalmente eh, eh, no nos oyen, ¿no? Ese sería el único gran problema. Pero uno va adquiriendo cierta sabiduría. Sagacidad, aunque en otro contexto, como el de Génesis, la astucia. El término ormá, que se traduce como sagacidad, es el mismo que la astucia que tenía la serpiente en el Génesis 1, ¿no? Eh, no, uno no debe ser, tres debe ser. Eh, entonces, esa sagacidad, esa astucia, no sé si, o picardía, esas personas que son rápidas, bueno, eso puede ser una bendición o puede ser una maldición. Si yo soy rápido para lo bueno, está genial. Si yo soy rápido para lo malo, soy sagaz para lo malo y me voy a ir hundiendo cada vez más. Es la capacidad de percibir el peligro, la sagacidad. O el engaño, como la mujer seductora o la del necio. En el libro de Proverbios habla de la mujer seductora, ¿no? Como que lo peor que te puede pasar en la vida es caer en manos de la mujer seductora. Entonces, desde la perspectiva que nosotros estamos viviendo en nuestra realidad, uno diría, che, pero ¿por qué la mujer es la mala y el tipo es el malo? ¿No? En nuestra sociedad lo veríamos exactamente así. Pero no está hablando de eso el proverbio. Lo que está hablando es de darte cuenta cuando te quieren engañar. Sea mujer, seas hombre. Sea que el que te engañe sea mujer, sea hombre. Eso es irrelevante. El punto es la sagacidad. Es, porque esto lo dice al principio, que es para que ser sagaces. Es para darse cuenta de cuando te quieren envolver. Y eso aplica para cualquiera. Pero bueno, tenemos cierto condicionamiento, nosotros, cierto condicionamiento cultural, que es que detectamos este tipo de cosas y las vemos como una cosa arcaica, ¿no? No podríamos, vuelvo para atrás, porque de esto no desarrollé mucho, no podríamos nosotros predicar a alguien, menos a una mujer, sobre el tema, no sé si ubican la mujer seductora que engaña, que está ahí en el libro de Proverbios. Simplemente es inaceptable para nuestra sociedad. El punto es ver cuál es el objetivo por el cual se escribe eso. Y el objetivo es date cuenta, amigo, sería. Date cuenta, amiga. El prólogo destaca además una preocupación pedagógica particular por los jóvenes, ¿sí? Está muy dedicado a los chicos. Pretende dar sagacidad a los simples y cordura a quienes recién comienzan su camino en la vida. Sin embargo, la enseñanza no está dirigida exclusivamente a los jóvenes. El texto afirma que también oirá el sabio y aumentará el saber, dice en la introducción que vimos recién. Es decir, que está destinado a los chicos y a los grandes, escrito por varias personas, etcétera. Aunque el libro recibe el nombre de Proverbios, su contenido es mucho más diverso que su propio libro podría sugerir, como dijimos. Y acá tenemos instrucción. La instrucción constituye la forma literaria predominante en los primeros 9 capítulos del libro. Instrucción, ¿no? Salgo acá. Instrucción. Tenemos, después de esta introducción, pero un gran introducción. Eh, Quien guarda las veredas del juicio y preserva el camino de los santos, está hablando de la sabiduría. Entonces comprenderás qué es la justicia, juicio y equidad y todo buen camino cuando la sabiduría penetra en tu corazón, ¿no? Son todas instrucciones. Se presenta generalmente como el discurso de un padre a un hijo. Escucha, hijo mío.
aunque detrás de esta imagen familiar probablemente se encuentre también la relación entre maestro y discípulos propia de círculos sapienciales. Acá yo vi que había un mensaje, no sé qué me lo puso, Nano. Ah, instruye al niño psicomedia. Gracias, recién ahora lo veo. ¿Querés que te lo lea, Fer? Dale. ¿El valor de la sabiduría? Ujú. ¿Qué sería del 1 al 5 o al 4? No, No, al 5. El 2. el 2 sí. El 2 sí. Sí. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia diere tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como tesoros, entonces entenderás el temor del Señor y hallarás conocimiento de Dios. Bien. Eh, ven que tenemos el vocativo al hijo y la instrucción, ¿no? De escuchar, de prestar atención a la sabiduría. La instrucción tiene dos lados opuestos. Por un lado la sabiduría y por otro lado la necedad. Eso está en pugna en todo el libro, ¿no? Eh, mira, cuando la sabiduría, esto es lo que dije recién, dice, por ejemplo, 2:13, ¿lo podés leer, Andrés? Ya que tenés la Biblia ahí. 2:13, no, 2:12 del 12 al 14. 2 del 12 al 14. Estás muteada, estás muteada, estás muteada. Yo estaba leyendo y digo, no arranca más, no arranca más, y golpe veo y vos estabas. Perdón, perdón. Che, pero Bueno, mejor arrancá del 10 al 14, porque ahí tiene más del sentido. 10. Sí, Bueno, sí. Cuando la sabiduría entrara en tu corazón y la ciencia fuera grata a tu alma, la discreción te guardará, te perseverará la inteligencia para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan las perversidades del vicio. ¿Hasta el bien. 14 era? Sí, sí, Ah, hasta, bien. hasta ahí nomás. Vieron que ahí ya enseguida hay una contraposición de decir, no hagas como los malos que, hacé como los buenos que tal cosa. Medio parecido al Salmo 1, ¿no? Que los buenos hacen tal cosa y los malos hacen tal otra. En todo el libro de Proverbios, toda esa parte de instrucción es así. Hijo, haz tal cosa para que sabiduría te va a llenar de bendiciones. No hagas como los malos, que los malos, porque si no vas a hacer, ¿sí? Todo el tiempo las doble advertencia. Por otro lado se describe, digamos, por un lado se describe la sabiduría asociada a la vida, la seguridad y el temor de Dios. De un lado tenemos eso y del otro lado el camino de la necedad, representando mediante las figuras como los violentos, los pecadores, los perezosos y la mujer adúltera. Entre otros, ¿no? Hay un montón de sinónimos. El objetivo consiste en enseñar al lector a reconocer las consecuencias de cada elección. ¿Sí? El libro está destinado a alguien que lo lea. Y mostrarle los dos caminos, ¿no? Lo malo, 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 lo bueno, bueno, bueno. Por eso digo que en un sentido es muy, muy simple, ¿no?
tan complejo. El dicho sapiencial o proverbio, este género que da nombre al libro y el que domina especialmente las secciones atribuidas a Salomón, consiste en una afirmación breve que condensa una observación sobre la vida, una enseñanza moral o una reflexión práctica. A diferencia de la instrucción, el proverbio rara vez desarrolla extensamente un argumento. La instrucción lo que tiene es el imperativo todo el tiempo. En la instrucción, todo el tiempo te está diciendo, hace tal cosa, no hagas tal otra. Hace esto, no hagas lo otro. En cambio, el proverbio o el dicho sapiencial va por otro lado. ¿No? Te tira una especie de, más vale, ¿cómo es que dice? Hay un dicho en la Biblia, pero lo menciona, me parece que Pablo, que dice, más vale perro vivo que león muerto. Eh, es muy simple de entender y no te está diciendo, no hagas tal cosa, sino que ahí queda simplemente. Su fuerza reside precisamente en la brevedad. En pocas palabras, busca captar una verdad que el lector deberá meditar y aplicar a situaciones concretas. ¿Sí? Es el famoso lo dejo a tu Eclesiastés criterio. 9:4 lo dice Fer. Ahí está. ¿Quién? Eclesiastés 9:4 me sale a mí. Ay, no escucho justo cuando lo decís. Eclesiastés 9:4. Eclesiastés. Ah, ahí está, sí, ahí está, está. Eclesiastés. Sí. Eh, ese es una especie de proverbio. Ping lo dice así chiquito y listo. Por ejemplo, Proverbio 10:4. La mano negligente empobrece, mas la mano del diligente enriquece. No te está diciendo, no seas como el negligente que siempre es pobre, más bien sé como la mano diligente. No, no, no. Es un dicho. La mano diligente empobrece, más la mano de los diligentes enriquece. Acá hay un juego de palabras en español. La verdad es que no los... Generalmente suele ser con un juego de palabras, ¿no? Pero acá tenemos negligente y diligente que encontraron como palabras más o menos para la traducción, palabras que son similares y que indican lo opuesto. Dicho numérico, un género menos frecuente, pero muy característico de la literatura sapiencial, es el dicho numérico. Su estructura habitual consiste en la siguiente fórmula. Tres cosas he escuchado y aún una cuarta, no sé si recuerdan de haberla leído así en la Biblia. Dos cosas le he pedido al Señor y aún una tercera. Esos son una fórmula de refrán, digamos, de la literatura hebrea, ¿no? Que los llamamos dichos numéricos. Tres cosas me son ocultas, aún tampoco sé la cuarta, dice en Proverbios 30:18. Y a continuación, el autor enumera una serie de ejemplos que ilustra esa misma idea. Primero tira la frase y después desarrolla. Este tipo de composición era muy común en la sabiduría del Antiguo Oriente y permitía organizar la enseñanza de manera atractiva y memorable. Memorable en el sentido de que la recuerden para la memoria. Acordémonos que no estaban escritas, se pusieron por escrito mucho tiempo después, la mayoría iba de boca en boca. Entonces siempre era o con rimas, o con palabras que se parecían, o hacer esta especie de recordatorio. Tres cosas y aún la cuarta, entonces ya sé que son cuatro cosas que me tengo que acordar. ¿Sí? Como cuando vamos al súper, tengo que comprar cuatro cosas. ¿Ah? Entonces memorizo. Digo, es un sistema de memotécnica. El poema sapiencial, además de instrucciones, proverbios breves, el libro contiene composiciones poéticas más extensas que desarrollan un tema mediante imágenes, personificaciones, típico de poema, ¿sí? Y recursos literarios elaborados. El ejemplo más conocido se encuentra en los capítulos 8 y 9, donde la sabiduría aparece personificada como la mujer que invita a los seres humanos a dirigir sus caminos. ¿Lo tienen ahí? Capítulo 8.
Sí, Fer, ¿cuál versículo? No, del uno al ponerle un poquito, unos versículos, al 5. ¿Al 5? Sí, El 8, ¿no? La excelencia de sí, la sabiduría. sí. ¿No clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? En las alturas, junto al camino, a las encrucijadas de la vereda se para, en el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad. A la entrada de las puertas da voces. Oh hombres, y oh a vosotros clamo, oh hombre, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres, entended, oh simple discreción, y vosotros necios, entrad en cordura. Bien, acá vemos la sabiduría hablando. Es un poema, son dos capítulos, ¿no? El 8 y el 9. Son dos poemas donde se personifica un concepto abstracto que es la sabiduría. Eh, y la sabiduría habla, y la sabiduría, ¿cómo se dice? Es un personaje. Y otro ejemplo destacado es el poema acróstico de la mujer virtuosa, como dijimos hoy, son 21 capítulos. La mujer virtuosa es la personificación de la perfección. No es que haya existido una mujer así, ¿no? De hecho dice, ¿quién la hallará? Es la personificación de la perfección humana. Que lo mismo, desde nuestras lentes del siglo XXI, lo vemos como, pará, en explotación. Todo tiene que hacer, pues junta la leña, cocina, prepara. No, porque lo que está diciendo no es que esas son las funciones de una mujer, sino que es la sabiduría en su máximo esplendor. Es decir, hace todo. Todo lo que puede hacer lo hace, sería esta persona. Es una personificación igual que la sabiduría. Bueno, recursos literarios, menciono algunos que están recién vimos, recién cuando leíste, pasaste un paralelismo. El paralelismo constituye el recurso literario más característico de la poesía hebrea y ocupa un lugar central en el libro de Proverbios. Consiste en la relación entre dos líneas eh, que se complementan de distintas maneras. Tradicionalmente se distinguen tres tipos de paralelismo. Me parece que vos sabías, ¿no? Cuando leímos el 8. Sí, paralelismo. ¿Acaso no clama la sabiduría y alza su voz la inteligencia? Bueno, clamar la sabiduría y alzar su voz la inteligencia es la misma cosa con otras palabras. Clamar y alzar la voz, sabiduría e inteligencia. Son sinónimos. Eso es lo que se llama el paralelismo. En- Se distinguen tres tipos principalmente de paralelismos. El primero es el paralelismo sinónimo, que es este ejemplo que vimos recién. Tienen el mismo grado de lo que están diciendo, lo repite. Es un recurso literario que nosotros ya no usamos, ¿no? Pero era un recurso literario, era como bello. Los recursos literarios, por lo general, lo que buscan es embellecer lo que se está diciendo, ¿no? Cuando se eligen determinadas palabras o determinadas imágenes, se busca embellecer lo que se está diciendo. Pero además, en el caso del paralelismo, lo que se buscaba era la memotécnica, ¿no? Era lograr que se recuerde lo que se está diciendo. Entonces, si lo repetís, te acordás. Lo decís con unas palabras, lo decís con otras, te lo acordás mejor. Ujú. En este caso, la segunda línea repite o refuerza la idea de la primera utilizando palabras diferentes. ¿Sí? Paralelismo sinónimo. Por ejemplo, el que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será liberado. En este ejemplo me adelanté. No, 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 acá lo puse en mal orden. Este ejemplo no es el ejemplo de paralelismo sinónimo. El ejemplo de paralelismo sinónimo es el que vimos recién, que repite lo mismo. En este caso no repite lo mismo, porque dice, el que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será liberado, ¿no? Eh, que es una de las traducciones. El segundo tipo de paralelismo es antitético, probablemente más frecuentes en proverbios. Aquí la segunda línea presenta un contraste con la primera. Dice lo mismo, pero al revés.
Por eso es antitético. Es justamente lo opuesto. También es un tipo de paralelismo. Este recurso resulta especialmente eficaz para la enseñanza moral porque enfrenta los dos caminos. ¿Está bien? Lo que vimos recién, el camino bueno, el camino malo. Dos conductas o dos destinos. Por ejemplo, el sabio teme y se aparta del mal, mas el necio se muestra insolente y confiado. ¿No? Es otro tipo de antitético. El tercer tipo de paralelismo eh, es el sintético o progresivo. En este caso, la segunda línea no repite ni contradice la primera, sino que desarrolla la idea, añadiendo información. Como el refrillo de nieve, perdón, como el refrillo de nieve en tiempo de siega, así es el mensajero fiel para los que lo envían. En este caso, la primera línea tenemos una imagen y la segunda la explica. ¿Sí? Te da una imagen y te la explica. Es decir, complementa lo que faltaba en la primera. La comparación y la analogía. Con frecuencia encontramos expresiones introducidas por fórmulas como y así. Por ejemplo, como ciudad derribada y sin muros, el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. ¿No? Eso es una comparación. La personificación, bueno, ya vimos recién, la personificación consiste en atribuir características humanas o conceptos abstractos para hacerlos vívidos y memorables. La personificación más importante que aparece en el capítulo 1 al 9, en los capítulos 8 y 9 sería, donde la sabiduría es presentada como una mujer que habla, enseña, invita, exhorta a los seres humanos. Las imágenes de la vida cotidiana. Los animales, las plantas, el trabajo agrícola, el comercio, la familia, la amistad y la vida política aparecen constantemente como ejemplos e ilustraciones. La hormiga enseña con diligencia. Leemos ahí Proverbios 6 del 6 al 8. ¿Cuál, Fer? 6. 6 del 6 al 8. Ay, acá está. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida, y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Bien. Eso sería una imagen de la vida cotidiana, ¿no? Mira la hormiga, dice y Jesús en el Sermón del Monte, mira las espigas del campo que no cosechan ni hilan. eh, este, los lirios del campo, La no del, las espigas. la del padre que alimenta a las aves. ¿Cuál era eso? Bueno, espera que no me la acuerdo, pero sé que es una... Es que yo no me acuerdo ni siquiera la idea. La de Mateo 6, ¿El del que Sermón del dice que Monte? si Dios, no, que dice que si Dios no le da de comer si Dios le Ah, da ahí de está, ahí está, comer a está, las está, está, aves, está. Sí, sí, claro, claro. Yo soy Mira las malísima aves. para Ah, está bien, que yo mezclé dos los cosas. libros. Los lirios, que mezclé, ya estoy re quemado hasta ahora. Los lirios son los que ni Salomón, con todo su gloria, pudo vestirse como uno, los vistió como Dios viste a los lirios, y mira las aves del cielo, esas que no cosechan ni hilan, sin embargo, este, Dios las alimenta. Bueno, la hormiga. La puerta que gira sobre sus goznes ilustra la pereza. 26:14. Que una busque 26:14 y la otra 8 del 10 al 11. Así, Tengo 26:14. vamos con 26:14. Como la puerta gira sobre sus quicios, así el perezoso se vuelve a su cama. Pingui, pingui, ¿no? Como sería una especie de vaivén, ¿no? Acá tenemos una comparación de la vida cotidiana. Sí, Nanu.
¿La tenés la otra o no? Sí, 8, ¿me dijiste? 8, Al 10 y 14. 11. Recibid mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que el oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Bien, está hablando de algo lujoso para la época, ¿no? Es mejor la Biblia que iPad no sé cuánto, ¿no? O la última tecnología, no sé, que un Tesla, es decir, algo que las personas de lujo tienen, pero que es cotidiano, ¿no? Perlas preciosas, yo no sé cuánta persona, Mirta Legrand tiene perlas preciosas nada más. Después no conozco a nadie que tenga, pero sí mucha gente que ostenta con... Mirta Legrand es una artista argentina de muchos años, Gustavo. Eh, las personas ostentan con cosas que las vemos, ¿no? Cosas cotidianas, no son de la naturaleza, pero son cotidianas. Este recurso refleja la convicción fundamental de que refleja una convicción fundamental de la literatura sapiencial. La creación misma constituye un ámbito donde puede descubrirse la sabiduría de Dios. Eh, Esto también está en el libro de Romanos, ¿no? En el capítulo 1 que dice, conociendo a Dios no le glorificaron. ¿Y en qué lo conocieron? En las cosas creadas. ¿No? En la misma creación vemos la gloria de Dios. En este sentido, Proverbios hace lo mismo. Decir, bueno, pará, Dios está hasta en la hormiga, podés ver la gracia, la enseñanza, ¿no? Eh, en lo que nos parece simple. No lo entendía porque es la tarea. Llegamos al final, hablé demasiado hoy. Bueno, sí, terminamos antes. Esta es la tarea. Digo, ¿esto por qué está así? Tarea para la semana que viene. Elegir 3 proverbios que consideren especialmente relevantes para la sociedad actual y explicar qué enseñan, qué problemas modernos abordan o cómo podrían aplicarse hoy. ¿Sí? Problemas reales, actuales, y que un proverbio te lo explica sencillo. ¿Sí? En 3 palabras, no hace falta mucho desarrollo, pero sí esos 3 puntitos. ¿Sí? Para la semana que viene. Eso después lo copias y lo pones en el grupo, Sí, es porque no más, llegué a lo anotar. voy a copiar ahora. Yo lo que Bien. estaba pensando es que eh, hay que ponerse a ver la hormiga y ver lo que hace, ¿no? Sí, Porque a mí lo único que la hormiga me hace es comerme las plantas. claro. Pero bueno, esa es su trabajo. Ellas van, o sea, observando, ven las hormigas con sus hojitas, con su ramita, como van y trabajan todo la primavera y verano para el invierno, el otoño y el invierno. Hay Claro, muchos animales que hacen eso igual. o lo vemos, parece que va a llover porque se está llenando de hormigas. Y generalmente lo vemos como algo medio práctico en el sentido de, no sé, entrar la ropa. Pero la verdad es que podemos encontrar una enseñanza re profunda que tiene que ver con este proverbio, ¿no? Que es decir, mirá cómo se prepara. Es decir, de esto podemos aprender. No es que se preparen mentalmente, no es que ya piensan, che, va a llover. Pero sí que nosotros podemos aprender algo no solo de las hormigas, de todo, de toda la naturaleza. El tema es estar conectados con el Señor y a partir de ahí es como que en todo fluye, en todo habla, ¿no? En todo nos dice cosas todo el tiempo. Bueno, pero por ejemplo, yo viste que vivo en el campo y acá mayormente cuando hay muchos loros o muchos, bueno, la vez pasada hubo muchos de esos animalitos que parecen helicópteros, que son como las libélulas.
Ah, sí. Bueno, había un montón, había como una plaga tremenda. Y en esos días, al otro día, había viento, pero mucho viento, Ah, mira. tormenta de viento. Y después cuando están los loros, también sabemos que, o las gaviotas, porque está el mar cerca, sabemos que va a haber temporal. Y con Claro, eso te das cuenta que los animales se están dando vuelta, o el caballo, te das cuenta que va a estar mal el tiempo, va a haber viento o va a llover, bueno, por los animales, ¿no? claro, Lo que Dios le ha dado a ellos, para que lo veas, como las hormigas, como estábamos hablando recién. tal cual. Bueno, terminamos 10 minutos antes. De proverbios se sacan muchas riquezas y muchas palabras que uno puede llegar a meditarlas, ¿no? Como esto de la hormiga, como este de que te da vuelta y te dormís de vuelta y seguís durmiendo mientras el otro, el diligente, trabaja, el perezoso Claro, descansa y no cosecha para el verano. Y después decís, ¿por qué no me fui de vacaciones yo? Y bueno, si me te la pasaste durmiendo, no te vas de vacaciones. claro, Este, también otra cosa, como decía Nanu, que la gente del campo usa mucho todo ese tema de los animales para los climas. Mi suegro siempre decía, cuando canta la paloma porque va a haber viento, y había viento. Según la luna menguante no sirve para la pesca, porque no se pesca, o la luna llena, no sé qué. Y usan muchas cosas de la naturaleza que, que, que nos enseñan a nosotros también, ¿no? Yo digo que se ha estado, la Biblia se está leyendo y instruyendo, ¿no? Y de ahí han sacado ese tipo claro. de cosas, ¿no? De como la de la hormiga, como lo de la paloma, como Sí, decía Nanu, lo de los helicópteros. claro. Y tiene que ver también con parar un poco y generalmente la gente así de campo que tiene mucha sabiduría está mucho tiempo mirando la nada. Y uno dice, ¿cómo hace para estar todo el tiempo? Pero están observando que a veces uno en el trajín que estamos en mil cosas, no parás a observar nada. Y entonces, porque no sé, si sos un pastor y tenés que cuidar ovejas, la mayoría del tiempo estás sentado mirando la nada. Entonces tenés mucho tiempo para meditar, porque la mente no para. Ahora nosotros, por lo menos los que estamos acá, tenemos artefactos distractores, que son el celular, y entonces cuando tenemos un tiempo nos distraemos, nos cuesta mucho aburrirnos, pero a partir del aburrimiento viene la oración, estar en contacto con la creación de Dios. Viene a partir de eso, a partir del aburrimiento, no viene a partir de otra cosa. Si estamos distraídos, estamos distraídos. Y buscamos estar distraídos. Eso es lo más loco. Pero bueno, ¿qué va a ser? Bueno, alguien que quiera orar, Lloro, dale. amado Señor, te damos gracias por este día, gracias Señor por tu palabra, gracias Señor por la vida de cada uno de mis hermanos. En esta noche especialmente te quiero pedir por la vida de Ceci, Señor, para que vos bendigas y traigas sanidad sobre su esposo, que todo salga bien, que estés en la mano Sí, de los Señor. médicos, en cada estudio que le hagan, Señor, que vean un milagro. Declaramos vida, Señor, declaramos sanidad sobre el esposo de Ceci. Bendigo la vida de Gustavo, su trabajo, Señor, a su familia. Bendigo la vida de Andrea, bendigo a su esposo, su familia, sus hijos. Bendigo a Fer, Señor, en todo este tiempo. Gracias, Señor, por todo el trabajo que él hace, Señor. Gracias porque a través de él aprendemos de ti. Bendecinos en la semana, bendecinos, Señor, en el descanso y gracias, Señor, porque siempre estás con nosotros. Si vos estás con nosotros, como dice tu palabra, ¿quién contra nosotros? Te alabamos y te bendecimos y damos un buen descanso en esta noche. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gloria a Dios. Amén, Amén. amén. Bendiciones. Bendiciones, Gustavo. Bendiciones. Gracias, Chao, Nanu. bendiciones. Bendiciones. Gracias, Andrés. Chao, chao. Adiós.